Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de vuelta. Yo soy Mariana y bueno, hoy les traigo un video que es en realidad una continuación del último video que hice de inconsciente colectivo. En ese video hablé un poco sobre generalidades históricas, de cómo es que Jung se da cuenta de la existencia de este inconsciente colectivo y tocó un poco el tema de los arquetipos y del instinto. En este video justamente quiero enfatizar estos dos conceptos, que sería algo así como la parte inferior y parte superior de la existencia humana. Y bueno, pues además de explicarles qué es cada uno de estas dos fuerzas, les quiero hablar un poco sobre cómo es que se conectan entre sí y también cómo se están relacionando al área psicoide. Me gustaría iniciar explicándoles precisamente qué son estos instintos o lo que sería su equivalente a la parte inferior de la existencia humana. Mm, Para, para Jung, estos instintos están arraigados o enraizados en lo físico, es decir, en el cuerpo, en el soma. Y estos van a penetrar en la psique a partir de recuerdos, de pensamientos, de emociones, de fantasías, de este tipo de contenidos internos. Jung va a reconocer el lado instintivo de la naturaleza humana, pero él también va a reconocer que no es, esta conducta instintiva no va a ser tan determinante como en los animales. Y esto se da por el simple hecho de que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de reflexionar, tenemos la capacidad de elegir actuar o hacer algo o no hacer algo, a diferencia de los animales. Es decir, tenemos este libre albedrío, el pensamiento, ¿no? Es en realidad lo que nos distingue de los animales. Precisamente a esta parte o lado instintivo de la que estamos hablando, Jung la va a denominar la parte inferior de la existencia humana. Esto es porque está controlada por las hormonas y tiene la característica de que es compulsiva. Tiene la característica de que se rige por impulso, de que se rige por tendencias que son instintivas, que en realidad lo que hacen es que están dirigiendo la acción del sujeto, a satisfacer alguna necesidad fisiológica. A medida que las hormonas dictaminan nuestras acciones y nuestras emociones, vamos a estar sometidos al lado instintivo o al lado pulsional. Entonces, justamente esta parte inferior estaría haciendo referencia al nivel somático de la psique. Es decir, está influenciada por todos estos procesos fisiológicos, por estos procesos corporales. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos liberarnos de esta influencia del lado instintivo? Para esto hay que entender que esta información o esta energía que está en el soma, para llegar a la psique tiene que atravesar un área específica que es denominada el área psicoide. En el momento en el que atraviesa por esta área psicoide, esto hace que se reduzca el determinismo biológico. Entonces, de alguna manera, esto le va a ayudar a que su aplicación pueda ser más amplia, a que pueda ser más accesible a la voluntad cuando es dirigida hacia cierta dirección o cierto propósito. Aquí es justamente cuando la voluntad se vuelve fundamental y es decisiva precisamente
para establecer una función como psíquica. Para verlo ya en un ejemplo más concreto, lo podemos pensar en el caso del hambre y en la sexualidad, en donde ambos son procesos fisiológicos, ambos están regidos por hormonas. En el caso, por ejemplo, del hambre, bueno, el hambre es como una función fisiológica en el sentido de que tenemos que comer para vivir. Y bueno, en la sexualidad, digamos que es más bien como un desahogo sexual. El cuerpo pide el desahogo sexual. Pero justamente cuando entra la voluntad y entonces tenemos también esa posibilidad de elegir, bueno, pues es que vamos a elegir qué es lo que queremos comer y también vamos a elegir cómo queremos procesar esa energía sexual o ese deseo sexual. Entonces, bueno, justamente así es como entra, ¿no? esta parte de la voluntad que está reduciendo este determinismo biológico. Pero bueno, también hay que reconocer que la voluntad puede intervenir, pero hasta cierto grado. O sea, no tiene, digamos que control absoluto o dominio absoluto de esta parte instintiva. Siempre está latente la posibilidad de seguir el instinto o de transformar esa energía o esa fuerza que viene del soma hacia otra cosa. Pero bueno, va a tener también sus limitaciones porque no va a poder controlar la conducta de una persona de manera total o definitiva. Ahora, así como hay una parte inferior, que sería esto de lo que estamos hablando del instinto, también existe una parte superior, que sería la conciencia. Así como hay un límite tanto en la parte inferior, también va a haber un límite en la parte superior. Cada vez que vamos adquiriendo una mayor libertad, voluntad del puro instinto, entonces esta energía psíquica que viene del soma va a empezar a adquirir una serie de características distintas. Es como si empezara a cambiar su forma, a adquirir una forma más espiritual. Lo que va a suceder aquí es que el instinto va a ir perdiendo control sobre la psique, porque ya están entrando otro tipo de factores más espirituales. Cuando hablamos de espirituales, por ejemplo, aquí hay una cuestión con la traducción. Lo que pasa es que Jung escribe este concepto en su lengua materna, que sería el alemán. El concepto original es Heilig o Heislich, no sé cómo se pronuncia. Lo voy a dejar por aquí. Y bueno, en realidad la traducción literal es como mental, pero no se está refiriendo propiamente a la mente, a lo intelectual, no se está refiriendo al pensamiento humano, sino él más bien está hablando de la mente universal o el nous, el espíritu. Entonces, bueno, pues lo que pasa aquí es que justamente volviendo a regresar a cómo van cambiando de forma, cómo se van transformando, digamos que pierden toda la base orgánica que originalmente era del soma o del instinto. Estos factores que son espirituales o mentales van a operar de manera muy similar a los instintos, puesto que también son capaces de activar la voluntad y por otro lado también incluso pueden liberar cierta clase de hormonas. Algo también que sucede aquí es justamente de dónde se origina la motivación del yo. Y bueno, pues justamente, por un lado, el yo va a adquirir esta motivación de la parte instintiva,
pero también por otro lado la va a adquirir de imágenes mentales. Aparte de eso, el yo tiene cierta cantidad de energía. Es como una energía que él tiene disponible para poder dirigirla hacia lo que él quiere. Aquí es justo cuando vuelvo a entrar el tema de libre albedrío o de la elección, en donde el yo tiene, digamos, la facultad de utilizar esta energía o esta libido de la manera que le sea más conveniente. La cuestión aquí es que, por ejemplo, Jung, como era médico, pues él estaba como que muy, su formación pues le dio una visión desde lo científico o desde lo biológico. Entonces, pues él tampoco quería como alejarse mucho de esta cuestión instintiva. Y bueno, él llega a la conclusión de que la voluntad fundamentalmente es biológica, o sea, debe ser considerada como algo biológico. Sin embargo, Jung también sostiene que los instintos van perdiendo su potencia del otro lado del espectro psíquico. Es decir, que cuando la energía psíquica comienza a moverse o comienza a subir, esta energía empieza a perder como la meta original y entonces va a empezar a movilizar otra clase de motivaciones. O sea, la voluntad empieza a movilizar otro tipo de motivaciones que ya son más del orden de lo superior y ya no tanto o menos de lo instintivo. Eso sí, hay que aclarar que la voluntad no puede transgredir estas fronteras de la psique. Es decir, que no puede ejercer una coerción sobre el instinto ni tampoco tiene poder sobre el espíritu. El espíritu, hablando de que no, o sea, es algo diferente al intelecto, no es el intelecto humano. De modo que tanto el instinto como el espíritu son autónomos y los dos están limitando precisamente este campo de la voluntad. Ahora también quiero explicarles un poco sobre qué es esta área psicoide o área gris, como también le llama Jung. Este es un área bien importante para él porque él dice que es aquí donde se da un proceso de transformación. Es aquí un área gris, un área donde está lo cognoscible y lo incognoscible, lo que es potencialmente controlable y lo que es totalmente incontrolable. Aquí, en este lugar, se va a dar este proceso de psiquización, así le llama, ¿no? A este proceso de transformación que está pasando. En esta frontera psicoide, lo que va a suceder es que entra toda esta información no psiquizada y entonces lo que sucede es que va a pasar de lo incognoscible o de lo inconsciente a lo cognoscible, es decir, a la existencia del yo. Entonces, bueno, pues justamente es que el aparato psíquico humano tiene esta característica o esta función de poder psiquizar el contenido, ¿no? El material. Y esto lo puede hacer de ambos polos, desde el polo somático, que sería la parte inferior, como del polo espiritual, que sería la parte superior. Ahora, un poco hablando sobre cómo se da esta conexión entre los instintos y los arquetipos. Bueno, para esto Jung justamente se da cuenta de que los instintos o el funcionamiento de los instintos es algo preciso. Y es que justamente es que los instintos están guiados y orientados por imágenes arquetípicas. Otra cosa que llega a darse cuenta es que
el comportamiento que tienen tanto los instintos como los arquetipos es muy similar porque dan forma a los contenidos conscientes, regulándolos o modificándolos o motivándolos. Entonces justamente es aquí cuando él empieza a darse cuenta de que estos patrones arquetípicos y estos impulsos instintivos están profundamente entrelazados o conectados entre sí. Y obviamente empieza a haber aquí una tentación por querer reducirlos unos a los otros. Pero él tampoco estaba como muy convencido de la visión freudiana. ¿Por qué? Porque él la consideraba como reduccionista. O sea, esta visión de Freud para Jung era un reduccionismo biológico porque para Freud los arquetipos en realidad eran como como representaciones imaginales de los instintos básicos, que es Eros y Tánatos. Entonces, él decía que todos estos arquetipos en realidad son como imágenes o derivados de estos arquetipos base o instintos base. Arquetipos no, porque él nunca usó esa palabra, pero él decía que todos estos arquetipos o estas representaciones en realidad se derivan de estos dos básicos, ¿no? Que es Eros y Tánatos. Y pues también lo que pasó aquí es que Jung tampoco pudo refutarle esa teoría. No tuvo forma de poder comprobar que efectivamente son parecidos, pero no es lo mismo. Y bueno, pues dado que no pudo comprobarlo, fue así que siguió predominando este reduccionismo biológico. Una característica que es fundamental destacar de los arquetipos y que precisamente es lo que los hace completamente distintos, que les da como este sello distintivo de los instintos, es que tienen una cualidad o propiedad luminosa o espiritual o sí, espiritual. Esto es algo que sucede mucho en los fenómenos de la psicología de la religión, porque son experiencias que son muy poderosas y pueden ser tanto sanadoras como destructivas, pero tienen también la característica de que nunca pasan desapercibidas, de que nunca son indiferentes, al menos para las personas que ya alcanzaron un cierto grado o nivel de conciencia. Esta luminosidad o esta aura mágica o mística que tienen los arquetipos es algo que va a provocar una serie de efectos en las emociones y en las convicciones filosóficas. Lo que van a provocar es que esta persona empiece como a perseguir ciertas metas con una pasión desenfrenada, como una especie de que hubieran quedado hechizados, como una especie de hechizo, justamente. Y entonces, por más resistencia que ellos quieran poner, es algo más grande, es algo más fuerte que ellos mismos. Y entonces no pueden liberarse, no pueden liberarse de esa idea, no pueden liberarse de esa convicción o de esa emoción que está moviéndolos. Y también esta vivencia al mismo tiempo los está llenando de un significado que les da como plenitud, de un significado que les empieza a dar profundidad a su vida. Entonces, es una experiencia tan
abrumadora, tan gigantesca, que para la psique es algo incognoscible, es algo que es completamente nuevo o desconocido para ella. Por esa razón es que suelen impactar a tal escala el arquetipo. Este poder de las imágenes arquetipales en la conciencia humana es tan poderosa, es tan fuerte, que realmente se puede comparar con la fuerza que puede tener un instinto también sobre una persona. Solamente que cada uno, digamos, que está persiguiendo metas distintas, ¿no? El instinto está persiguiendo una meta fisiológica, ¿no? El poder satisfacer una necesidad fisiológica, y el arquetipo está satisfaciendo más como una idea. Entonces, con esto podemos afirmar que los arquetipos no pueden ser reducidos a lo instintivo, así como tampoco lo espiritual puede ser reducido a lo corporal, y tampoco la psique puede ser reducida al cerebro. Algo que puede pasar cuando el yo se enfrenta a una imagen arquetípica es que justamente quede poseído por esta imagen. Y es que, como comentaba, ¿no? O sea, el yo no puede poner a veces ninguna resistencia a todo esto, ¿no? Es algo que lo arrastra, que lo lleva, porque lo está dirigiendo hacia una experiencia de plenitud, lo está dirigiendo a una experiencia de profundidad, lo está llevando precisamente a algo tan enriquecedor, tan significativo, que no puede oponer ninguna resistencia. Precisamente a esta identificación con la imagen arquetípica, Jung le va a dar el nombre de inflación, y eventualmente esta inflación se convertiría en una psicosis. Voy a dar el ejemplo, no sé, pensemos en una persona, en un líder que sea muy carismático. Este líder, normalmente estas personas que mueven a mucha gente tienen una facilidad para comunicarse. Ellos tienen como un don de palabra, y entonces lo que empieza a suceder es que poco a poco, con sus palabras, empiezan a envolver a la gente, empiezan de algún modo a quedar hechizados por esto que les está diciendo. Porque en estas palabras, él está plasmando ideas, él está plasmando filosofías, él está plasmando convicciones. Y entonces la gente poco a poco empieza a quedar poseída por ellas. Estas ideas, estas filosofías, empiezan a adquirir una importancia tal que aparentemente no hay nada importante o más importante que eso. Y estos seguidores empiezan a llevar a cabo acciones que obviamente están fundamentadas ya en todas estas ideas o estas imágenes previas que el líder carismático ya fue de alguna manera sembrando en ellos. Puede ser a tal grado que muchas veces estos seguidores acaban sacrificando su vida y acaban sacrificando su vida por imágenes, por ejemplo, por una bandera o por la cruz, o también por ideas, el nacionalismo, el patriotismo, estas lealtades religiosas que tenemos, también eso lleva muchas veces al sacrificio, al autosacrificio. De hecho, justo para Jung, todos los ismos son arquetípicos. O sea, el fascismo,
¿no? El racismo, el cristianismo, todo lo que acaba en mismo son, son considerados arquetipos. Pero bueno, justamente regresando a estas imágenes o ideas arquetípicas, hay un montón de ejemplos en la historia de todo esto. O sea, simplemente en la cuestión de la religión, en donde cuántas personas han muerto en nombre de Dios, ¿no? Y ahí están las cruzadas, y ahí está la Santa Inquisición, o por ejemplo, en cuestiones de nacionalismo radical, de racismo, ¿no? Ahí está el Holocausto, por ejemplo, el Ku Klux Klan también. Es otro ejemplo, ¿eh? Entonces, allí es donde precisamente podemos ver el impacto que puede tener una idea o una imagen en la gente, que los puede llevar a cometer atrocidades, ¿no? Que los puede llevar a la muerte de ellos o de alguien más. Y es que, bueno, justamente estas ideas o estas imágenes son tan poderosas y empiezan a dar tanto valor y tanto significado a la vida que, que no puedes ir en contra de ellas, ¿no? Porque justo se acaba convirtiendo en algo más fuerte que tú. Y muchas veces, pues se ha comprobado que en realidad el conocimiento puede superar al instinto. Esto obviamente se da solamente en el caso de una posesión de la idea arquetípica o de la imagen arquetípica. Normalmente el arquetipo no debería trabajar de esta manera. El arquetipo es una guía, es un patrón que nos guía, pero también va a depender de si el arquetipo está en la luz o está en la sombra. Normalmente todo arquetipo que esté en la sombra se convierte en un arquetipo destructivo. Destructivo para la propia persona y para los que están a su alrededor. Algo que es fundamental aquí es hacer una distinción entre el arquetipo y el intelecto. O sea, no es lo mismo. Para Jung, cuando él se refiere a los arquetipos, él no está hablando de la función del pensamiento, él no está hablando de la parte intelectual, como entendemos el intelecto humano. No, o sea, él más bien se está refiriendo a que es un espíritu guía, que es un espíritus rector, que va a dar justamente guía y va a orientar al yo y a sus distintas funciones para llevar a cabo metas superiores. Lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, cuando el yo queda atrapado en el arquetipo, va a entrar la función del pensamiento. Y la función del pensamiento aquí va a entrar como una manera de racionalizar la idea arquetípica. Es decir, la va a tratar de racionalizarla con el propósito de que pueda anclarla a la tierra, porque es algo muy abstracto. Entonces tiene que como bajarla de nivel para poder darle como un contexto ya terrenal, en lo social, en lo cultural, así. Esto, por ejemplo, se ve mucho con los teólogos. Los teólogos, por ejemplo, a veces ellos se quedan atrapados como en estas ideas arquetípicas y entonces lo que empiezan a hacer es que empiezan a hacer un montón de preceptos teóricos. O sea, empiezan a hacer como razonamientos muy elaborados en donde ellos están tratando de entender esta idea, de contextualizar esta idea en un entorno sociocultural o histórico o filosófico o algo así. Es decir, que de alguna manera están tratando de integrar todas esas visiones, todas esas abstracciones, esas ideas que están basadas en el arquetipo, pero
aterrizándolas, llevándolas como a un plano más material. Pero bueno, esto tampoco se debe propiamente a una función del pensamiento, sino que se debe más bien a un elemento de la visión que viene del nous o que viene del espíritu, porque en realidad es el nous el que está dirigiendo al pensamiento. Es el nous el que está dando guía, que está dando dirección. Es el espíritus rector de la función del pensamiento humano. Y bueno, pues ya finalmente los arquetipos se encuentran en todo, en todos lados. Se pueden ver especialmente en los contenidos de mitología, en los contenidos relacionados a la religión. Se puede ver también en todos los ismos, como mencionaba hace un momento, aquellos que están vinculados a la filosofía, a la política, a todo. Jung se da cuenta de toda esta riqueza que hay allí y por eso es que justamente él se empieza a interesar por ella, por aprender, por conocer, por entender el impacto que tienen no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Y también, aunque se interesó en lo arquetípico, también lo que quiso fue mantenerse como arraigado en lo fisiológico, en lo instintivo, porque también lo veía como una parte fundamental, como el origen de toda esta energía psíquica también. Y bueno, pues justamente por esta razón es que él se esforzó muchísimo para poder unificar nuevamente esta triada, que es como el cuerpo, la psique y el espíritu. Entonces, bueno, pues ya aunque él realmente nunca pudo hacer esta separación de lo instintivo y de lo arquetípico, pues sí creo que dejó un legado importante para todos nosotros, ¿no? En la cuestión de la psicología, dejó el campo abierto a explorar y precisamente es un campo potencial que tenemos para poder indagar en las profundidades, no solamente de lo fisiológico, sino también del orden de lo espiritual y cómo se pueden relacionar o vincular estas dos fuerzas de la psique. Y bueno, pues esta fue mi presentación. Espero que haya quedado claro estas diferencias entre la parte superior, la parte inferior de esta existencia humana y cómo es que la voluntad se vuelve algo completamente determinante, ¿no? Hacia dónde se va a dirigir esta energía psíquica o esta libido. Porque bueno, entendiendo que pues tenemos nosotros el poder de elegir qué hacer con ella, cómo usarla. Muchas gracias de nuevo por haber llegado hasta aquí, por ver el video y pues como siempre les mando un fuerte abrazo y luz y amor para todos. Gracias, bye.